El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre aquellas enfermedades que han visto mermada su atención debido a esta pandemia de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud ya advertía sobre la desatención y eliminación que se venía dando de algunas enfermedades infecciosas. La atención en el impacto de COVID-19 ha tenido como consecuencia una deficiente reacción para la atención de enfermedades crónicas también, como la diabetes, no solamente las infecciosas, sino otras crónicas como diabetes, hipertensión e incluso obesidad. La interrupción continua de los servicios de salud de la mujer podría borrar más de 20 años de progreso en la reducción de la mortalidad y el aumento al acceso a la planificación familiar en América Latina. Particularmente nos referiremos o queremos referirnos a las mujeres en estado de gestación, embarazadas, que muchas de ellas suspendieron sus visitas que tienen que realizar mensualmente, al menos mensualmente, con su ginecólogo debido a esta pandemia de COVID-19. La Asociación Estadounidense de Pacientes Renales y la Asociación Solidaria de Insuficiencia Renal, con sede en Argentina, acuerdan acelerar el creciente consorcio mundial de riñones. De eso también estaremos hablando este día. Pero vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Durante casi 17 meses, cientos de enfermedades han sido desatendidas para concentrarse el sistema de salud mundial en la investigación, observancia, avances de vacunas, medicamentos y atención de pacientes con el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Desde su surgimiento en diciembre del 2019 se advertía de su peligrosidad por el tipo de coronavirus que es y que resultaría un riesgo latente, y así ha sucedido. Conforme llegaba a cada país, iban cerrando las unidades médicas y hospitales. La reconversión hospitalaria fue en cada nación. La pandemia por COVID-19, que hasta el momento ha matado a más de 3.500.000 personas en el mundo, puso en riesgo la atención, eliminación y control de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis. La Organización Panamericana de la Salud advertía de esta situación, un panorama que comenzará a observarse ahora que comiencen a retornar las actividades de los sistemas de salud.
Cada país se enfrenta a desafíos para erradicar y controlar una serie de padecimientos. Ejemplo de ello, América Latina y el Caribe, como es la tuberculosis, VIH y hepatitis. Algunos pacientes dejaron o no acudieron a recibir su tratamiento, o bien otros evitaron realizarse los estudios de detección. A pesar de que en octubre de 2019 los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud se comprometieron a eliminar más de 30 enfermedades transmisibles con la pandemia, se enfrenta a un desafío mayúsculo, aunado a los compromisos con los objetivos de milenio y de desarrollo sostenible. Con la COVID-19 fueron interrumpidos los servicios esenciales, los programas prioritarios de control de enfermedades, las iniciativas de eliminación y la inmunización sistemática, mencionó en su momento la Organización Panamericana de la Salud. También se desatendieron las enfermedades tropicales que de por sí ya era una constante su desatención, como la filariasis linfática, la esquistosomiasis y los helmintos transmitidas por el suelo, el dengue y la malaria, sin dejar atrás las enfermedades no transmisibles y de mayor impacto en esta emergencia sanitaria por COVID-19, como la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, sobrepeso, problemas del corazón y cáncer, por mencionar. Han pasado 17 meses y algunas enfermedades podrán tener un impacto mayúsculo en un futuro para el paciente y las familias por los altos costos, desabasto de medicamentos, falta de vacunas e insumos que ahora enfrenta e incluso por las modificaciones que se hacen en el sistema de salud mundial. La pandemia COVID-19 cambió un sistema sanitario, pero el impacto que se avecina será mayúsculo para los próximos años en diferentes padecimientos, informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario actualizado de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La misión de expertos internacionales que estuvo en China entre enero y febrero pasados para investigar el origen del coronavirus va a presentar al director general de la Organización Mundial de la Salud una serie de propuestas sobre los estudios adicionales que se requieren para avanzar en esta investigación, según dijo este viernes una portavoz de la entidad internacional. Una vez que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reciba las recomendaciones, las pondrá en conocimiento de los Estados miembros de la organización y decidirá con ellos cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. El gobierno de Estados Unidos acaba de abrir nuevamente la polémica sobre el origen del virus al anunciar que sus servicios de inteligencia intensificarán sus investigaciones para averiguar en un plazo de 90 días cuál fue el origen de la pandemia. Tratará de decidir entre los dos escenarios que mantiene abiertos, el del contagio del ser humano por un animal infectado o un accidente de laboratorio en Wuhan. Recordamos que la misión internacional enviada por la OMS a China a principios de año no llegó en este sentido a conclusiones firmes. Y mientras tanto, los casos de COVID superan los 168 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global ronda ya los 3,5 millones. Por regiones, América sobrepasa los 66,5 millones de casos positivos y con más de 1,6 millones de muertes. Le sigue Europa con más de 54 millones de contagios y alrededor de 1,15 millones de fallecidos, y a continuación va el sudeste asiático, que supera ya los 31 millones de positivos y presenta unos 390.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 32,8 millones de casos. En segundo lugar, India, con más de 26,3 millones, y después Brasil por encima de los 16 millones. Y en número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 586.000, Brasil está por encima de 452.000, India se sitúa en unos 315.000 y México ronda los 222.000. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia.
Muchas gracias, Pablo, por esta información. Y mira, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se quedó muy convencido con el informe que presentaron expertos enviados por la Organización Mundial de la Salud a China para investigar exactamente qué había sucedido con este virus, el SARS-CoV-2. Usted recordará que le estuvimos contando en diferentes crónicas lo que visitaron y con quiénes se reunieron y cuál fue el resultado de este encuentro. Es por ello que el presidente estadounidense ha creado su propio equipo de investigadores o ha instruido a su propio equipo de investigadores para que indaguen qué pasó con el origen de este virus y de la enfermedad COVID-19. Le da 3 meses a su equipo para que den resultados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la comunidad de inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda proporcionar una conclusión definitiva sobre el origen de la COVID-19. Explicó que a principios del año pasado, cuando surgió esta enfermedad, pidió a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que tuvieran acceso a China para aprender sobre el virus y combatirlo de manera más efectiva. Dijo que el hecho de no tener a sus inspectores en el terreno en los primeros meses siempre va a ser un obstáculo para cualquier investigación sobre el origen de esta enfermedad. Después de asumir la presidencia en marzo, su asesor de Seguridad Nacional encargó a la comunidad de inteligencia que preparara un informe sobre su análisis más actualizado de los orígenes del COVID, incluido si surgió el contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. A principios de este mes, el presidente recibió el informe y solicitó un seguimiento adicional. Hasta ahora la comunidad de inteligencia no ha llegado a una conclusión definitiva. Estados Unidos también seguirá trabajando con sus aliados en todo el mundo, dijo, para presionar a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas y para proporcionar acceso a todos los datos y las pruebas relevantes, informó Elizabeth Ortiz. Esta pandemia de COVID-19 nos ha dejado muchos aprendizajes, pero también ha evidenciado muchos de los rezagos, de los problemas que ya se enfrentaban en el área de la salud. Por ejemplo, ha abierto más la brecha de género en la práctica de la oncología, ya que la mayoría de los oncólogos, de las oncólogas, han dedicado menos tiempo a la investigación y a la publicación de estudios científicos que sus colegas masculinos. Esto es lo que refleja una encuesta impulsada por el Comité de Mujeres por la Oncología, perteneciente a la Sociedad Europea de Oncología Médica, por sus siglas en inglés, ESMO, presidido por la oncóloga española Pilar Garrido, que refleja la menor participación en ciencia de las oncólogas. Este trabajo, publicado en la revista científica ESMO Open, se realizó durante el mes de junio de 2020. Un total de 541 completaron el cuestionamiento, el 72% eran mujeres. El 58% afirma que la COVID-19 ha afectado su carrera profesional y de este porcentaje el 83% asegura que ha impactado de forma negativa, el 85% mujeres y el 76% hombres. Pero esta crisis sanitaria, que conlleva periodos de confinamiento en los distintos países, también cambia en el 86% de los encuestados la vida y el cuidado personal. En este caso, en el 89% de las mujeres y en el 78% los hombres. Incide igualmente en la vida familiar, específicamente el cuidado de los hijos, las labores domésticas. En el 82% de estos, las más afectadas son las mujeres con el 84% y solo el 77% de hombres. Así, el 39% de las oncólogas frente al 25% de sus colegas masculinos empleó menos horas en la ciencia durante el periodo de confinamiento y hasta un 42% en el post-confinamiento frente al 25% y 23% de los hombres respectivamente. También el cuidado personal se vio mermado en el 58% de las encuestadas y en casi el 39% de los hombres. Es decir, ¿qué nos refleja esta encuesta? Lo mismo que se ha observado en otros ámbitos, sino es que en la mayoría de los ámbitos profesionales, no solamente el de oncología. Hoy nos referimos a este sector porque es el estudio que se ha publicado, pero lo cual viene a confirmar que han sido las mujeres las más afectadas, digamos, con el incremento, la carga laboral, porque al estar en casa han tenido que atender no solamente las labores profesionales, sino también las domésticas en un mayor porcentaje que los hombres. Es verdad que los hombres cada vez se involucran más en estas actividades domésticas y el cuidado de los hijos, pero todavía la brecha sigue siendo amplia de acuerdo a lo que confirma este estudio.
Y miren, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la desatención de enfermedades. Nos referiremos hoy, en el caso de esta pieza que nos presenta Rocío López Fonseca, a las enfermedades infecciosas desatendidas en medio de esta pandemia de COVID-19. Ya desde el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud advertía que se estaba desatendiendo la atención y eliminación de las enfermedades infecciosas, y el organismo internacional lo ha reiterado durante este 2021. La directora de la OPS, Carissa Etienne, advirtió que la eliminación y control de enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis están en riesgo. El 80% de los países de América Latina y el Caribe notificaron que tienen desafíos en la administración de tratamientos contra la tuberculosis que podrían convertir los casos manejables de esa enfermedad en infecciones activas. Del mismo modo, el 30% de las personas que viven con el VIH están evitando buscar atención y existe un suministro limitado de medicamentos antirretrovirales. Incluso, en ciudades mexicanas se reportó un importante desabasto de estos tratamientos. Además, un tercio de los países también notificó problemas para llevar a cabo pruebas de detección de hepatitis, clave para su detección y tratamiento. La directora de la OPS recordó que la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas fue lo que promovió la creación de la OPS hace casi 120 años, y la región debe mantener este esfuerzo para que el trabajo realizado no se vea mermado. Incluso, en octubre de 2019, los Estados miembros de la OPS se comprometieron a eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas en las Américas para 2030, pero estos objetivos parecen no serán alcanzados, lamentó el organismo internacional. Sin embargo, en breve se dará un informe por parte de la OPS para conocer las condiciones en las que se encuentran estas enfermedades y su combate en la región, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial y mira, organizaciones de pacientes renales de Estados Unidos y Argentina anuncian un consorcio mundial. La Asociación Estadounidense de Pacientes Renales, organización más grande de Estados Unidos, y la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales con sede en Argentina, anunciaron un acuerdo de asociación formal diseñado para acelerar el creciente consorcio mundial de riñones. Ambas organizaciones están comprometidas a impulsar la innovación médica a través de una utilización más generalizada de los datos de los pacientes renales y de las redes de pacientes en todo el ecosistema mundial de investigadores, expertos en ensayos clínicos, innovadores, empresas y líderes gubernamentales del cuidado renal. Las enfermedades renales afectan a más de 850 millones de personas en todo el mundo. Estas organizaciones se asociaron para educar aún más a los pacientes renales sobre las implicaciones del COVID-19, mientras los prepara para ejercer una mayor influencia en las prioridades mundiales de investigación, innovación y defensa del riñón. La Asociación Estadounidense de Pacientes Renales también está trabajando con el gobierno federal, la academia y la industria médica para aumentar tanto la inclusión como una mayor participación de los pacientes renales en los ensayos clínicos, informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué ha pasado con Reino Unido después de que se convirtiera en uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19? Vamos ahí con nuestra compañera Claudia Sacres, corresponsal de la agencia EFE. Claudia, cuéntanos. Buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La campaña de vacunación en Reino Unido va viento en popa. Ya se han administrado más de 61 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis. Y en el país ya son más de 23 millones de personas las que están inmunizadas con la pauta completa de las 2 inyecciones. Y eso se nota en la bajada del número de las hospitalizaciones. 916 pacientes con coronavirus están ingresados en el hospital,
cuando en enero la cifra se acercaba a los 40.000. Esto ha permitido seguir adelante con las fases de reapertura progresiva de actividades, que prevé finalizar dentro de un mes. En Inglaterra, desde el 17 de mayo, bares, pubs y restaurantes ya pueden servir en el interior de sus locales. También el ocio retomó la actividad en interiores, como cines, teatros e instalaciones deportivas. Sin embargo, la incidencia de la variante india está haciendo tambalear esta desescalada de restricciones, y es que 8 zonas de Inglaterra, las más afectadas por la variante india, están de nuevo con confinamientos locales y tienen que evitar los desplazamientos y las reuniones en espacios interiores. El gobierno de Boris Johnson espera que la vacunación haga su golpe de efecto también con esta variante, ya que ha comprobado que tanto Pfizer como AstraZeneca ofrecen una protección del 88 y 60% respectivamente tras administrarse las 2 dosis. En este sentido, el gobierno británico ya ha anunciado que proporcionará también certificados de vacunación para facilitar los viajes al extranjero a aquellas personas que tengan las 2 inyecciones contra la COVID-19. Reportó desde Reino Unido Claudia Sacrest para el programa Coronavirus la Pandemia. Cambiamos de continente, de Europa, nos trasladamos a América Central, en Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC, nos actualiza también información. Javier, te escuchamos. Desde Guatemala, este es el reporte de coronavirus en la semana del 19 al 26 de mayo del 2021. 248.824 casos acumulados, 229.126 recuperados, 11.676 casos activos y 8.022 fallecidos. Los colegios insisten en las clases híbridas. Los propietarios y directores de colegios privados de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa para insistir en la necesidad de que los niños asistan a los centros educativos, luego que las autoridades de los ministerios de Salud y Educación incrementaran los requisitos para la asistencia híbrida. Dina Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, reconoció que las autoridades del gobierno de Guatemala no han sido estelares en el manejo de la pandemia, pero aseguró que los centros educativos en su mayoría cumplen con los requisitos necesarios. Existen, según Brown, dudas y amparos sin resolver, pese a que se desconocen las cifras oficiales, porque el Ministerio de Educación no ha sido transparente en el manejo de datos estadísticos. Se sabe que por lo menos 25 colegios han presentado papelería para que se les permita dar clases presenciales, aunque se desconoce cuántos han sido autorizados debido a la falta de respuestas. En otro tema, las declaraciones oficiales distan de los hechos y alimentan la desinformación sobre el manejo de la pandemia en el país. Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, el gobierno ha ofrecido información que los hechos desmienten, y esto ha provocado desconfianza en la población sobre el manejo de la crisis. 14 meses después, la población no solo restó credibilidad a las declaraciones del gobierno, sino a las recomendaciones que por momentos son contradictorias. En cuanto a la falta de transparencia, la falta de una comunicación asertiva no es nueva. Desde que la emergencia sanitaria se hizo presente en Guatemala, el gobierno se caracterizó por emitir mensajes ambiguos. Váyase a la playa, dijo el presidente Alejandro Yamatei en una conferencia de prensa el 13 de marzo del 2020, luego que informara públicamente del primer caso positivo en el país. La consecuencia fue que los contagios se fueron de manera exponencial en las siguientes semanas. Otra falla que se cuestionó al Ministerio de Salud fue la falta de transparencia, ya que en el principio de la pandemia se negó a proporcionar números de contagios a nivel municipal, aduciendo que era información sensible. Los datos disgregados por municipio, que incluían contagios, decesos y otros detalles, no estuvieron disponibles sino hasta el 18 de julio del 2020, cuando la cartera lanzó el tablero de COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa dando el apoyo técnico y logístico al gobierno para continuar con el Plan Nacional de Vacunación en sus diferentes edificios. El proceso de vacunación se realiza por medio de 2 formas, peatonal y vehicular, para comodidad y seguridad para las personas de la tercera edad. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos, que estén bien. Otro de los ámbitos perjudicados con esta pandemia de COVID-19 fue la atención materno-infantil.
La interrupción continua de los servicios de salud de la mujer podría borrar más de 20 años del progreso en la reducción de la mortalidad y el aumento al acceso de la planificación familiar en América Latina. Naciones Unidas estima que hasta 20 millones de mujeres en la región podrían haber visto interrumpido el control de la natalidad durante la pandemia, ya sea porque los servicios no están disponibles o por la falta de recursos para pagar los anticonceptivos. La atención durante el embarazo y el recién nacido también se ha interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas, reportó la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, las mujeres embarazadas son más vulnerables a infecciones respiratorias como COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. El organismo internacional advirtió que casi todas las muertes maternas se pueden prevenir e incluso volver a los niveles de mortalidad materna prepandémicos, que ya eran altos, lo cual podría llevar más de una década. La tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe disminuyó de 96 a 74 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos entre 2000 y 2017, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, lo hemos venido monitoreando a lo largo de toda esta pandemia, precisamente esta afectación a los servicios de salud en los diferentes ámbitos que quedaron rezagados porque se dio prioridad y se sigue dando en algunos lugares prioridad a la atención de los enfermos con COVID-19, doctor. Claro, Belén. Y de hecho ya lo ha cuantificado la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, para el caso de América Latina y el Caribe. Ellos hablan de hasta 70 patologías que han tenido de alguna manera rezago en la atención, ya sea en la prevención, en la detección oportuna o también en el manejo oportuno. Pero además de lo anterior, no solo ha sido de enfermedades infecciosas, sino también de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, y también escuchábamos lo relativo a la atención materno-fetal o materno-infantil, que se vio afectada particularmente por la reducción de la atención prenatal por temor frecuentemente de la mujer en embarazo para acudir a citas de control prenatal por el riesgo de COVID-19. Esta situación que, como lo he comentado antes, la Panamericana de la Salud ha identificado con mucha claridad, también fue en su momento declarado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, cuando incluso instaba a los países, era el mes de agosto aproximadamente, instaba a los países miembros de la organización para que aseguraran insumos para la atención de pacientes con cáncer, para la atención de pacientes con VIH, para la atención de pacientes con tuberculosis, vacunas para todas las edades, y que la atención del COVID-19, si bien era una prioridad sanitaria y es una prioridad sanitaria, no llevara a la desatención de otras patologías. Recordemos que ocurrieron, entre otros fenómenos, número uno, la reconversión hospitalaria. Muchos hospitales destinaron un porcentaje de sus camas para la atención de pacientes con COVID. Entonces redujeron la capacidad instalada para otras patologías. Segundo, muchos hospitales redireccionaron equipamiento médico, incluyendo ventiladores, equipos de monitoreo para pacientes graves críticos a las áreas COVID. Tercero, muchos hospitales también redireccionaron al personal de la salud para la atención de áreas COVID, y esto redujo importantemente la atención de otras patologías. Entonces, este ha sido un fenómeno que veíamos venir. Ahora parece cuantificado, hasta 70 patologías tuvieron afectación en cuanto a la atención en los diferentes niveles, desde prevención hasta atención y rehabilitación. Doctor, vamos a la pausa, pero claro, regresando le entramos al detalle. Con todo gusto, Belén. Una pausa, volvemos con más.
Hemos repasado ya parte de lo que ha sucedido con la desatención de enfermedades en esta pandemia de COVID-19. Hablábamos de la atención a las mujeres embarazadas, pero también esta desatención se ha observado en enfermedades crónicas. Cuando llegó la COVID al mundo hace ya más de 1 año y medio, los pacientes con enfermedades no COVID vieron mermada su salud y seguimiento de sus padecimientos debido a la reconversión de los hospitales, redireccionamiento de los médicos a áreas COVID, a la escasez de medicamentos y el miedo al contagio, por lo que los enfermos se quedaron en sus casas en el mejor de los casos. Esta realidad es relevante sobre todo para los pacientes con patologías crónicas. Por ejemplo, en España, 19 millones de personas, es decir, más del 40% de la población sufren alguna. Una cifra que se extiende a 9 de cada 10 cuando se habla de personas mayores. Y en México, la situación es todavía más grave, pues se considera que el 70% de la población padece por lo menos una enfermedad crónica como lo es el sobrepeso u obesidad. La atención volcada en el impacto de la COVID-19 ha tenido como consecuencia una deficiente reacción para la atención frente a enfermedades crónicas como la diabetes. La dificultad en el paciente crónico no COVID parte de una realidad, la limitación al acceso de los servicios de primer nivel. Los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes como resultado de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Estas complicaciones son la hiperglucemia grave, la cetoacidosis diabética, las infecciones de la piel y los tejidos blandos, así como las úlceras en los pies. El aumento del riesgo de presentar estas complicaciones se debe a varias causas como el acceso limitado a los servicios de atención primaria, la interrupción del acceso a los medicamentos administrados crónicamente, las dificultades para obtener aprobaciones de reabastecimiento de las recetas y acceder a las farmacias, así como la escasez de suministros. Además, los especialistas coinciden en que hay una mayor predisposición al contagio en pacientes con diabetes, así como un peor pronóstico por complicaciones y mortalidad por la COVID. Sin embargo, un buen control metabólico se asocia a un mejor pronóstico, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues vaya que hemos hecho un recorrido extenso sobre esas enfermedades que sufrieron desatención. Agregaría nada más, doctor, en el caso de las mujeres embarazadas, que contrario a otros padecimientos era muy difícil realizarlo a distancia, porque hay que recordar que una de las revisiones más importantes cada mes en el ginecólogo son los ecosonogramas, ¿no? Los ecos, claro, para ver cómo va creciendo y cómo va desarrollándose el bebé, y esto pues definitivamente no se puede hacer a distancia, doctor. Claro, Belén, en la revisión de una mujer embarazada y el monitoreo del embarazo, las visitas al ginecólogo son fundamentales, o al médico, no necesariamente debe ser al ginecobstetra. Pero en algunas de estas visitas, efectivamente, la revisión ecosonográfica para evaluar el tamaño, el crecimiento, el desarrollo, pero también se pueden evaluar a través de ecosonografía, sobre todo con la nueva tecnología que existe al respecto, la formación de los órganos, el que no esté ocurriendo una malformación grave, que pudiera incluso tener una intervención prenatal, porque ya hay procedimientos quirúrgicos prenatales. En fin, todo eso definitivamente requiere de visitas presenciales, y sí hubo afectación definitivamente a este monitoreo tan cercano que debe haber de la mujer en estado gestacional para el mejor control del embarazo. Y bueno, lo que hemos dicho del resto de enfermedades, doctor, este retraso en la visita a los médicos, algunos pudieron seguirla a través de internet, ¿no? Con reuniones virtuales. Lo que sí también observamos pues fue escasez de medicamentos porque se centraron los esfuerzos en pacientes de COVID-19. Esperemos que todo esto comience ya a regularizarse, doctor. Fíjate, Belén, que en algunos lugares las salas de quirófano se destinaron a la atención de pacientes con COVID, algunas, porque las camas de terapia intensiva no eran suficientes para la atención de los pacientes, y un quirófano puede perfectamente y reúne más
que las características requeridas para la atención de un paciente crítico. Entonces, hubo reconversión incluso de espacios quirúrgicos para la atención de pacientes con COVID. Y otro de los fenómenos que se observó fue ese, precisamente el que cirugías no urgentes, cirugías programables, tuvieron un mayor retraso en su realización por motivo de COVID-19. Pacientes que reprogramaron sus cirugías, doctor, claro. Aquellos que consideraban que, como usted dice, no eran tan urgentes, un poco por escasez, digamos, de quirófanos, porque estaban destinados, como dice, a pacientes de COVID-19, pero también por el temor. Mucha gente tenía miedo de acercarse a los hospitales por cualquier motivo, mucho más por una cirugía, doctor. Claro, y si las personas identificaban que no era una cirugía urgente, y así lo platicaron con su médico, pues seguramente la postergaron para otro mejor momento, ¿no? Veremos cómo se va regularizando, que es a lo que apostamos y a lo que queremos ver en las próximas semanas, en los próximos meses, doctor. Nos quedaba pendiente esta semana un tema también muy importante. Lo hablábamos ya sobre los tratamientos, ya particularmente para pacientes con COVID-19, doctor. Claro. Fíjate, Belén, que ayer comentábamos que uno de los medicamentos o grupos de medicamentos de gran utilidad para pacientes con COVID-19, al menos así evidenciado a través de los ensayos clínicos de fase 3, que la mayor parte han concluido y seguramente estaremos viendo las publicaciones en próximos días. Pero en publicaciones preliminares de estos ensayos clínicos, el uso de anticuerpos monoclonales en pacientes con COVID moderado a severo fue muy promisorio. Este tipo de anticuerpos monoclonales pueden actuar de dos maneras. Unos de ellos lo hacen al competir con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada al virus, a la célula que infecta. Entonces, hemos comentado en múltiples ocasiones que el virus tiene una proteína en la superficie llamada proteína espicular. Esa proteína es la que se une precisamente al receptor y de esa manera el virus penetra a la célula que va a infectar. Estos anticuerpos compiten por esa unión. Compiten ya sea a través de adhesión a la proteína espicular de SARS-CoV-2, o también hay algunos que compiten precisamente uniéndose al receptor del SARS-CoV-2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, al no existir la unión entre el virus y su receptor, la infección no se perpetúa, no hay replicación viral. Recordemos que los virus necesariamente requieren de la maquinaria intracelular para poderse reproducir. No hay otro mecanismo. La reproducción viral, la replicación viral es utilizando la célula infectada. Y el otro mecanismo de otro tipo de anticuerpos monoclonales es a través de la inhibición de citocinas proinflamatorias. Recordemos que una vez que el virus infecta a la célula, sobre todo las células del sistema inmune detectan la presencia del virus, producen estas citocinas proinflamatorias que inducen a la producción o a la llegada de otras células del sistema inmune conocida como linfocitos. La primera de las células que tiene ese contacto son los macrófagos, los neutrófilos también, pero los macrófagos particularmente al producir estas citocinas proinflamatorias llaman a que vengan los linfocitos tanto de tipo B como de tipo T para actuar en contra del virus y para producir más anticuerpos. Entonces, al desplegarse toda esta respuesta inmune y al liberarse estas citocinas proinflamatorias, por eso se llaman proinflamatorias, porque producen inflamación. Entonces hay anticuerpos monoclonales que las inhiben, sobre todo a dos de ellas. Una
la interleucina 6, bueno, también al factor de necrosis tumoral, a la interleucina 1 y a otra citoquina conocida como JAK-JAK. Al inhibirse con anticuerpos monoclonales, entonces no se perpetúa la inflamación, el paciente no tiene gravedad y puede resolver relativamente rápido un episodio de COVID. ¿En qué momento son más útiles los anticuerpos monoclonales? Los anticuerpos monoclonales están resultando de mayor utilidad en la fase de paciente moderado a grave, no en los pacientes leves, ahí no se utiliza ninguno de estos compuestos. El paciente necesita estar en la fase de moderado a grave, pero tampoco crítico. Ahí ya no tienen tanta utilidad. Por eso es importante utilizarlos en el momento idóneo. ¿Qué se observó en varios de los ensayos clínicos utilizando estos fármacos? Uno, una disminución en el riesgo de gravedad que llevara a los pacientes a terapia intensiva, a utilizar intubación endotraqueal y soporte ventilatorio mecánico. Dos, redujeron la estancia hospitalaria, de hecho, redujeron la necesidad de hospitalización porque muchos de estos ensayos clínicos fueron todavía en pacientes ambulatorios, por cierto. Número 3, redujeron la duración de la sintomatología y evidentemente otro de los beneficios fue la reducción en el riesgo de intubación y ventilación asistida. Como consecuencia de todo lo anterior, menos letalidad. Es decir, que debilitan, doctor, todos estos mecanismos en el organismo que coadyuvan ya a la inflamación o a la reproducción del virus del SARS-CoV-2. Efectivamente, actúan en dos frentes, ¿no? Digo, son diferentes protocolos, nada más genéricamente, unos de ellos actuando en la inhibición de la unión entre el virus y la célula que infecta y los otros inhibiendo la cascada inflamatoria mediada por citoquinas proinflamatorias. Interesantísimo, doctor. Regresamos para cerrar un poquito este tema. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más. Hablábamos de las enfermedades que dejaron de recibir atención o disminuyeron la atención debido a la pandemia de COVID-19 y las enfermedades tropicales son unas de estos grupos, constituyen un grupo de por lo menos 20 patologías que disminuyeron en su atención. Las enfermedades desatendidas son un conjunto de enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias o tropicales, que afectan a las poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas de pobreza y que tienen problemas de acceso a los servicios de salud. Las enfermedades tropicales desatendidas constituyen un grupo de 20 patologías, entre las que se encuentran dengue, lepra, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, que afectan en mayor medida a las comunidades más pobres y marginadas, con acceso muy limitado a los servicios de salud. Se trata sobre todo de padecimientos que son crónicos y tienen efectos perdurables en la salud de las personas. En su mayoría, reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de políticas de salud pública, además que la estadística existente es poco fiable, lo que ha dificultado también los esfuerzos por darles a conocer. La desatención también se produce en el nivel de la investigación y el desarrollo. El dengue y la malaria siguen siendo una carga enorme para los servicios de salud y, al igual que la COVID-19, tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, incluidas las comunidades indígenas. El año pasado, los casos de dengue se incrementaron un 139%, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este
reporte. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos contaba sobre estos anticuerpos monoclonales que se ha detectado que son eficientes para tratar a pacientes con COVID-19 y la maravilla de cómo funcionan, doctores. Sí. Me ha dejado muy sorprendida cómo la ciencia puede modificar estas estructuras en el organismo o reacciones en el organismo a través de un medicamento que nos decía, doctor, es inyectable. Habitualmente son inyectables, es y correcto. No son, son anticuerpos sintéticos, doctor, lo que se suministra. Sí, la mayor parte de ellos han sido desarrollados a través de biotecnología. Existe otra rama terapéutica que era la de utilizar anticuerpos purificados a partir de plasma hiperinmune. Lo que llegamos a comentar en diversos momentos en el programa, cuando se puso en boga la posibilidad de que el plasma de fase convaleciente de pacientes con COVID fuera útil precisamente por ser plasma con anticuerpos ya generados contra el virus. Entonces, algunas casas farmacéuticas empezaron a trabajar en la obtención de los anticuerpos, la purificación de esos anticuerpos para no tener que utilizar todo el plasma, sino anticuerpos hiperinmunes, así se conocen, o gamma globulinas hiperinmunes. De estos estudios hay algunos ensayos que están en curso, particularmente en algunos países en América Latina, pero todavía no conocemos resultados. Yo particularmente no he visto publicaciones finales de ensayos de fase 3. Es posible que estén en fases más tempranas, en fase 2, por ejemplo, ¿no? Pero hay anticuerpos hiperinmunes o hay gamma globulinas hiperinmunes para otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, para el caso de tétanos, para el caso de hepatitis B, para el caso de rabia humana, y han sido de gran utilidad. Entonces, no nos extrañe que anticuerpos o inmunoglobulinas purificadas, hiperinmunes, obtenidas de suero, que en ocasiones no es precisamente suero de humano, en ocasiones se obtienen de ensayos realizados en animales. De ahí se obtiene el suero hiperinmune, se purifican los anticuerpos y entonces se utilizan. Que en el caso del plasma de paciente convaleciente recuperado, doctor, sí. ¿Trabajarían solamente en la respuesta inmune, digamos, no? Solamente en la respuesta inmune, o sea, serían anticuerpos ya preformados para que en lugar de que el paciente desarrolle la respuesta inmune, ya le estás dando los anticuerpos para que se defienda en la fase más aguda de la enfermedad. Sin embargo, recordarás, Belén, que lo comentamos en su momento, allá por el mes de octubre-noviembre, aparecieron los ensayos clínicos de mayor escala, utilizando el plasma de fase convaleciente de pacientes con COVID, y lamentablemente los resultados fueron desalentadores. No se observó una gran diferencia entre utilizarlo y no utilizarlo, por ejemplo, en pacientes graves o pacientes críticos, y ya no se le dio mayor impulso a los estudios utilizando el plasma o el suero de pacientes de fase convaleciente. Claro, doctor, en el caso de los anticuerpos monoclonales que nos contaba al principio, estos tendrían, digamos, más funciones u otras funciones, ¿no? Sí, estos sí, incluso fueron autorizados, déjame recordar, creo que entre enero y febrero por la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, la FDA, para su utilización de forma emergente tanto en ensayos clínicos como ya en pacientes con COVID-19 fuera de ensayos clínicos.
Pues muy interesante, doctor, este tema que nos había quedado pendiente como parte de la terapéutica o de los estudios que se realizan para tratar de combatir la enfermedad de COVID-19 en fase pues crítica o medianamente crítica. Doctor, sí, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Belén. Gracias por acompañarnos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, vamos a Bucaramanga, Colombia, con Richard Quiñones de Noticias Oriente para que nos actualice también información. Adelante, Richard, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia, con los hechos más importantes con relación al COVID-19. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Salud entregó una nueva cifra récord que detalla que son cerca de 25.093 casos de coronavirus que se han presentado en las últimas 24 horas. La cifra de personas contagiadas en su totalidad alcanzan a ser 3.319.193 personas que se han contagiado de COVID-19. Miren bien, 513 han sido las personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus en las últimas 12 horas. La cifra de muertos en su totalidad en territorio colombiano alcanzan a ser 86.693 muertos, personas que no han logrado ganarle la batalla al coronavirus. El toque de queda se sigue aplicando en algunas ciudades, tal es el caso de la capital de la República, Bogotá, en donde no se permite la salida de personas desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esto con el fin de evitar que las personas salgan a aglomeraciones y actividades nocturnas que pueda comprometer el crecimiento de la pandemia en este tercer pico. Las ciudades que menos casos reportan al momento son Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés. Otras ciudades en donde también se redujo la ocupación de camas UCI porque llama mucho la atención esta situación son Barranquilla, Santa Marta, Manizales y Medellín. Sin embargo, en otras ciudades, tal es el caso de Bucaramanga, en donde nos encontramos, se establece que se permitió que los profesionales de la salud establezcan quiénes ingresan a las unidades de cuidados intensivos dependiendo de las urgencias vitales, y es que se ha presentado un colapso que supera el 90%. La alerta roja hospitalaria se sigue presentando en algunas ciudades de este país. Vamos a hablar ahora del proceso de inmunización o de vacunación que avanza en su cuarta etapa, y les contamos que esta va finalizando de personas que tienen edades comprendidas entre 55 y 59 años de edad, también docentes universitarios, profesores de instituciones educativas primarias y aparte de eso policías y militares. Ahora bien, sigue una nueva fase y esta le permitirá a las personas entre 40 y 49 años también participar del proceso de vacunación. Esto quiere decir que se va a ampliar este cronograma con la intención de apoyar a los diferentes sectores. Sin embargo, se siguen haciendo llamadas y medidas para tratar de mitigar la pandemia. Por ahora es el reporte que se tiene desde Colombia. Un abrazo, sigan ustedes en estudio. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice también durante el fin de semana. Le recordamos que sábado y domingo también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana en caso de que usted no haya podido sintonizarnos en los horarios habituales a través también de la señal que nos siga. Le estaremos informando. Gracias, que tenga buen fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta entonces.